Hola a todos, yo soy Leonardo y hoy vamos a ver una reparación bastante rara. La hacemos cuando no encontramos el conector FPC a la venta. Según el cliente, el móvil se ha mojado, funciona perfectamente, menos el altavoz. Necesita cambiar el altavoz. No vamos a tardar mucho con el desmontaje, así que pasamos en la cámara rápida. Aquí arriba te dejo el desmontaje completo de este dispositivo. Por este motivo no vamos a insistir mucho. Para la gente que recién empieza en las reparaciones de los móviles, primer paso para seguir es desconectar el conector de la batería. De esta forma, evitamos posibles cortos en la placa base. Como se trata de un mojado, la primera inspección visual es muy importante. En la parte izquierda podemos observar la etiqueta de humedad en color rojo, pero nada de humedad en la parte superior. Muy relevante verificar estos dos conectores. Como en estos conectores tenemos un voltaje apreciable, es posible que tengamos algún cortocircuito. Es un vídeo un poco largo, entonces no vamos a perder mucho tiempo. Los conectores están bien. Como el altavoz está en la parte inferior del dispositivo, vamos a analizar el módulo de audio y al final del todo le echo un ojo a la placa base. Aquí la cosa cambia, podemos observar signos de humedad. El conector FPC presenta mucha corrosión. Lo vamos a desmontar y analizar en el microscopio. Este paso es muy fundamental. Tenemos que inspeccionar la placa base. Con la ayuda de un microscopio de 45 aumentos se puede hacer perfectamente. Este conector está demasiado quemado. Os recuerdo, en este caso, cambiar el módulo de carga y listo. Pero en alguna ocasión toca reconstruir conectores FPC que no están a la venta. Y en la mayoría de los casos se devuelven los dispositivos a los clientes porque no tienen solución. Para esta reparación utilizamos Ticopur 77. Es un químico para limpiar el óxido. Se puede comprar por eBay Alemania. Está disponible en bote de 1 litro y garrafa de 5 litros. Nosotros cada año gastamos una garrafa de 5 litros. El precio de la garrafa con el transporte incluido desde Alemania es de 100 euros. Aquí en España, con 2 dispositivos reparados, ya tienes la garrafa amortizada. Hay que verlo de esta forma. Si el volumen de trabajo es alto, tienes que apartar 2 reparaciones para una garrafa. Lo he dicho en otros vídeos, es un químico muy bueno. Fijaros cómo se ha quedado el conector. Ahora empiezan los problemas. Tenemos 2 pines sueltos, el pad número 4 y el pad número 8. Seguramente uno de estos pads es la línea de comunicación del altavoz con la placa base y por este motivo el cliente indica que no tiene sonido. Como lo sabemos, por culpa de la humedad, poquito a poco el móvil va a dejar de funcionar.
Vamos a empezar con el pad más complicado. Introducimos un hilo de cobre de 0.10. El hilo de cobre no tiene que tener barniz encima, tiene que tener continuidad en la parte exterior. Con una pinza metálica lo podéis raspar un par de veces y de esta forma eliminar el barniz protector. Ahora vamos a aplicarle un poco de estaño en pasta. Utilizo un estaño de baja temperatura de 138 grados Celsius. Movemos el hilo de cobre para que el estaño llegue hasta abajo. Tenemos que crear un puente entre la parte superior y la pista de abajo. Por culpa de la corrosión, esta unión se ha perdido. Utilizamos una estación de aire con la boquilla más fina a 150 grados Celsius y 30% de aire. Recordar que cada estación de aire es distinta y la temperatura puede variar. No es lo mismo un Mercedes GLE que un Mercedes de clase A. Aplicamos un poco de estaño en pasta y soldamos con la estación de aire. Utilizamos un bisturí para cortar el material sobrante, siempre con la hoja nueva. Si no usamos una buena hoja, podemos llevar a la ruina todo el trabajo realizado. Y para estar seguro con el trabajo ejecutado, le aplicamos un poco de estaño en pasta y soldamos de nuevo. De esta forma le damos solidez a la pista. Si te gusta este tipo de contenido, dale un fuerte like y de esta forma yo os grabo personalmente reparaciones reales que tenemos en nuestro laboratorio. Gracias. Es el momento de comprobar la continuidad con el tester. Todo perfecto. Con un multímetro económico tienes de sobra. Aquí lo tenemos por menos de 3 euros. Voy a intentar buscarte algún enlace de compra y ponértelo en la descripción del vídeo. De esta manera hemos empezado todos. Nadie ha empezado con un tester Fluke. Ahora cortamos el trozo que sobresale y limpiamos con limpiacontactos y un poco de algodón. Aplicamos un poco de estaño en pasta de baja temperatura de 138 grados Celsius. Utilizamos una estación de calor con la boquilla fina a 150 grados Celsius. De este modo no dañamos el conector de plástico. Limpiamos la superficie utilizando un trozo de algodón y limpiacontactos. Utilizamos el tester en modo continuidad para saber si tenemos unión entre la pista y el pad. El segundo pad perfecto.
Ahora vamos a limpiar y sanear los otros conectores. Esta es la forma para reparar cualquier conector FPC. Cuando llegamos a los 300,000 suscriptores, os voy a traer un regalo que os va a cambiar la vida, así que no te quedes fuera. Para raspar podemos emplear un bisturí quirúrgico o una lima de precisión. Por AliExpress he comprado 10 limas de precisión por 3,50 €. A ver si os puedo compartir un vínculo para todos los países. En la descripción del vídeo lo voy a dejar si es posible. Seguimos con la reparación. Aplicamos un poco de flux y estaño en pasta. Podemos usar estaño de 180 grados Celsius. Utilizamos un soldador con la punta fina a 350 grados Celsius. No olvidar limpiar bien la zona. Podemos emplear alcohol isopropílico o limpia contactos. Del mismo modo saneamos los otros pads. En alguna ocasión los pads se pueden juntar. No pasa nada. Esto tiene fácil solución. Solo tenemos que retirar el estaño sobrante utilizando la malla desoldadora. El conector FPC quedó así. Si tienes una pantalla grande, podemos observar el pin número 4 y el pin número 8 que hemos trabajado. Así que vamos a montar el dispositivo. Tenemos una buena carga de 1.6 amperios.
Encendemos el móvil. Lo hemos escuchado. Hemos recuperado el sonido del dispositivo, así que vamos a entrar en el menú. Yo soy Leonardo, este fue el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Un saludo.